Asimismo, voy a presentar a nuestro próximo ponente, que es el doctor Carlos Basilio de la Cruz Valdiviano. Él viene de Perú, acompaña de la Universidad Nacional de Federico Villarreal, y con su ponencia Trauma Infantil, Satisfacción con la Vida, Optimismo y su influencia sobre el bienestar psicológico en adultos peruanos. Doctor Carlos, le cedo la palabra, por favor, a hacerle recuerdo de que tenemos 20 minutos para que pueda presentar su disertación y al cabo de los 15 minutos les voy a estar haciendo recuerdo. Muchísimas gracias por su comprensión. Buenas tardes, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí se escucha. Quisiera saber si se ve lo que estoy compartiendo. No, todavía no. Maestro Carlos, ahora le ayudo a compartir su material. A ver, pero hice un último intento, a ver, creo que sí, ahí va. Ahora sí creo. Ahora sí se ve. Ya, muy amable. Muy bien, vamos a enfocar la primera hoja, la primera diapositiva, ¿no? Tengo un poquito en modo presentación, ¿no? Vamos a ver por acá. Se quedó ahí, no, parece que tengo problemas. Si me pueden ayudar mejor, ¿no? Me parece. Ya, ahora lo comparto, maestro. Sí, por favor. Creo que el señal está muy lento, parece. Ahí está. Muy amable. Bueno, el tema ya se presentó, ¿no? En este contexto, pasamos a la primera diapositiva. Muy bien, ahí. Vamos a detenernos un momento para reflexionar y ver el panorama, pues, tanto peruano, latinoamericano y mundial. En el contexto de lo que hablamos de problemas psicosociales, hemos visto diversos problemas o problemáticas, por ejemplo, los índices de suicidio, que son entre 15 y 29 años sobre todo, ¿no? Que van aumentando, y problemas, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? En la que las mujeres son víctimas mortales, comportamientos drogodependientes, deserción escolar, desempleo, y múltiples problemas que las organizaciones mundiales de la salud, por ejemplo, o la OPS, o instituciones internacionales como la OIT, en cuanto a desempleo, etcétera, nos vienen evidenciando año a año. El tema que estamos abordando, pues, tiene que ver con el lado opuesto, ¿no? De lo que es esos problemas, el bienestar psicológico y la satisfacción con la vida. No hay satisfacción con la vida, no hay bienestar psicológico, por lo tanto se da la otra cara de la moneda, ¿no? Como es el índice de suicidio, feminicidio, etcétera. Y justamente cuando hablamos de problemas psicosociales, enfocamos de manera multifactorial. Para el propósito de este trabajo, el bienestar psicológico lo hemos enfocado por por las tres variables, ¿no? Bueno, acá podemos ver el problema general. ¿Cuál es el efecto del trauma infantil, satisfacción con la vida y optimismo sobre el bienestar psicológico? Es un estudio multifactorial. Hemos querido los investigadores enfatizar en esos puntos, esas variables de estudio: trauma infantil, satisfacción con la vida y optimismo. Es por eso que queremos determinar la influencia y también la hipótesis que el bienestar psicológico se influye o se deja influir, se deja impactar, o es como consecuencia de manera significativa por estas variables mencionadas: trauma infantil, satisfacción con la vida y optimismo. La siguiente, por favor. ¿Qué se ha realizado hasta el momento en cuanto a las investigaciones? Bueno, hay varias, ¿no? Internacionales, nacionales, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, ahí, por ejemplo, podemos destacar con amarillo investigadores en Turquía, por ejemplo, Aslan 2022, que nos habla de que a mayor maltrato psicológico, menos necesidad de ser feliz, ¿no? En cuanto a Chen et al. 2021 en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay optimismo disposicional, los problemas de abuso sexual, físico, psicológico o algunos traumas de estrés postraumático tienden a disminuir el impacto, ¿no? O sea, el optimismo como intermediario, como mediador, disminuyen el impacto y por lo tanto los especialistas tratan de fortalecer o de implementar programas de optimismo o de salud o de tener esa satisfacción de manera que neutralice el impacto de estas graves traumas que pueden tener las personas. Pasamos por favor a la siguiente, antecedentes internacionales, seguimos con ello. En Grecia, por ejemplo,
también se han hecho estudios de experiencias infantiles, se asocian con depresión. A mayor experiencia infantil traumática, mayor depresión en la edad adulta. Lo mismo pasa en Estados Unidos, otra investigación, donde las personas tienden a tener pues, mayor adversidad en la infancia, más probabilidad de informar de una mayor soledad y un menor optimismo, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos en las investigaciones nacionales, por ejemplo, también se ha dado pues que mujeres que han tenido maltrato infantil y ya de adultas tienden con mayor proclividad a ser abusadas o ser víctimas de maltrato psicológico, físico o sexual por sus propias parejas. Y también otro estudio de Guamaní y Orozco del año 2022 en Lima y Ayacucho, se encontró pues que no solamente derivan en depresión o en conductas de victimización, sino también las consecuencias del maltrato infantil cuando es adulto puede ocasionar problemas inmorables, conductas disociales que van contra la norma o la delincuencia, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente. En cuanto al método que hemos abordado, como les habíamos dicho, es un enfoque multifactorial de tipo predictivo, básica no experimental, con medición transversal, o sea, de un solo momento, y los participantes alcanzaron una cantidad de 1.691 adultos entre las edades de 18 a 74 años. Como vemos ahí, más son varones que mujeres, ¿no? Los criterios de inclusión están ahí, lo que hemos seleccionado en función a ellos, las edades, el consentimiento informado que dieron y también que hayan contestado de manera completa el instrumento. Pasamos por favor a la siguiente. Bueno, acá tenemos a grandes rasgos las características de la muestra, ¿no? Las edades divididas en dos columnas, masculino y femenino. Lo resaltado con amarillo significa pues la preponderancia de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, 18 a 30 años era un 85.3% en varones y en mujeres predominaron, bueno, no hay, ¿no? En cuanto al lugar de nacimiento, en mujeres la que predomina las procedentes de Lima. Estado civil, la mayoría son solteros, instrucción, la mayoría son estudiantes de estudio superior, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos la situación laboral, la mayoría, 70.2% de hombres son estudiantes universitarios más que todo. Religión, la mayoría no practica religión, 57.1%. Deporte, igual, la mayoría no practica. Horas de sueño, la mayoría duerme 7 horas o menos. Enfermedad crónica, bueno, la mayoría no tiene, bueno, el 90.2% no tiene, o sea, hay ausencia de enfermedad crónica. Enfermedad psiquiátrica, de igual manera, 96.1% no tiene enfermedad psiquiátrica o antecedente COVID. Han tenido, sí, la mayoría, ¿no? O no han tenido. Pues. Acá están las cifras, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los instrumentos que nos sirven para recolectar la información de los sujetos evaluados. En este caso tenemos las variables de trauma infantil, son instrumentos de preguntas cortas, en este caso el sí y no, preguntas, por ejemplo, experiencias de haber sufrido castigo físico importante en la infancia, por ejemplo, ¿no? Contacto sexual forzado con un no familiar, por ejemplo. O sea, son preguntas relacionadas con esos aspectos. La siguiente, por favor, instrumento 2, tiene que ver también con satisfacción con la vida. Preguntas como, que tienen que ver, pues, cómo ha recibido con agrado o desagrado los aspectos de sus experiencias, ¿no? Con la vida misma. La siguiente, por favor, que también estamos mostrando el tercer instrumento, ¿no? La escala de optimismo y la otra, la escala de satisfacción, perdón, de bienestar psicológico, que también son 13 ítems que también favorecen la rapidez de las personas que han respondido. Pasamos, por favor, a la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el procedimiento son los autorreportes que las personas al recibir el formulario Google, ya sea por WhatsApp o medios de vías virtuales o redes sociales, iban respondiendo, bueno, y luego se ha hecho el análisis de los datos estadístico. Se recolectó entre los meses de junio y agosto del año 2023. Pasamos, por favor, a la siguiente. En los resultados más saltantes podemos destacar, pues, en el nivel de trauma, ¿quiénes tienen más trauma en este caso, ¿no? El sexo masculino o femenino. En este caso hemos visto que min rank o
rango promedio, ¿no? 922.91 del sexo femenino tuvieron mayor trauma infantil, mayor experiencias traumáticas. En cuanto a satisfacción con la vida, no hay diferencias. Solamente estamos viendo la parte amarilla, que significa que hay diferencias, ¿no? En optimismo vemos que el sexo femenino y el masculino, bueno, el masculino 877.39, o sea, mayor optimismo en los varones. En cuanto a el bienestar psicológico, vemos la diferencia en el aspecto de, y acá se ve aceptación, en un aspecto, ¿no? Acá vemos que mayor se da en el sexo masculino también, pues, ¿no? Un aspecto del bienestar psicológico, ¿no? Pasamos, por favor, la siguiente. Y así, en cuanto a lugar de nacimiento, puede ser limeño o provinciano, hemos observado que los provincianos tienden a mayor satisfacción, tienden a mayor bienestar psicológico y mayor optimismo también, ¿no? Observamos acá los datos. Los datos no son los datos estadísticos en base a sus respuestas, pues, ¿no? Por ejemplo, en proyectos sobresale 908 versus, o sea, provincianos versus los limeños, ¿no? 817.71. Si comparamos, vamos a ver eso, ¿no? Acá, en cuanto a edades, también vemos los rangos de edades. Los de menor edad, acá han sufrido mayor trauma, ¿no? Por ejemplo, acá 18 a 30 años, mean rank o rango promedio sale más alto valor, ¿no? Han sufrido mayor trauma. En cuanto a satisfacción con la vida, también acá se ven las diferencias, ¿no? Por ejemplo, los que tienen 51 a 74 años, 1087.11, o sea, es más, o sea, mayor satisfacción comparado con los de menos edades. Y así, podemos ver también optimismo, que tienden a tener mayor optimismo y satisfacción los de mayor edad. Y satisfacción también se ve lo mismo. Bueno, acá tenemos los datos. En aspectos de la satisfacción o del bienestar psicológico predominan los que tienen mayor edades, ¿no? Pasamos, por favor, la siguiente. En cuanto a la práctica deportiva, se dice muchas veces en lenguaje común y cotidiano, practica deporte, y que los que practican deporte tienen mejor salud, y eso se ha demostrado aquí de manera científica. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, los que tuvieron trauma son los que no practican deporte en su mayoría, ¿no? Acá está el no, 869.67, ¿no? Los que tienen satisfacción con la vida, acá tenemos otra diferencia, los que no practican deporte tienen menos satisfacción con la vida, o sea, más satisfacción tienen los que practican deporte, 913.75, ¿no? Lo mismo pasa en optimismo y lo mismo pasa en bienestar psicológico. Mayor bienestar psicológico son los que tienen práctica deportiva, alguna práctica deportiva, cualquier deporte o actividad física, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente. En cuanto a la práctica religiosa, sucede algo parecido, ¿no? O sea, los que practican alguna religión tienen mayor satisfacción con la vida, mayor optimismo y mayor bienestar psicológico también se ve esa tendencia, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente. Y así los resultados a grandes rasgos podemos esquematizar en cuanto a los factores. Lo que dice ahí podemos observarlo en la siguiente diapositiva, por favor, de manera más esquemática. Acá nos vamos a detener un poquito para explicar. En la parte derecha vemos lo que es el bienestar psicológico como consecuencia de factores que hemos encontrado o que hemos seleccionado nosotros, ¿no? Hemos seleccionado variables de interés, ¿no? Una variable de interés que ya habíamos explicado es el trauma infantil, experiencias de choque, de maltrato físico, sexual o psicológico en la infancia, cómo influye en la futura vida adulta de las personas en cuanto a bienestar. Acá observamos que hay una relación inversa, ¿no? Una relación inversa, o sea, a menor trauma, mayor bienestar psicológico. Eso significa, pues, que evitemos los traumas para tener mayor bienestar, ¿no? Directamente no hay tanto impacto, ¿no? Pero si hablamos de trauma infantil mediado por la satisfacción o mediado por el optimismo, o sea, en el camino encontramos a la persona traumada, en el camino encontramos el optimismo, o la persona traumada, en el camino encontramos o fortalecemos la satisfacción, vamos a ver que el impacto al bienestar es más alto, sobre todo cuando hablamos de optimismo, ¿no? Por ejemplo, vemos acá
la flecha que dice aquí, optimismo, acá vemos la regresión estructural, el valor del coeficiente de regresión estructural, 0.73 sobre bienestar, ¿no? O sea, el optimismo se convierte en el factor más fuerte para obtener bienestar psicológico, ¿no? En segundo lugar, tenemos a la satisfacción con la vida, que es un porcentaje de regresión estructural, un puntaje de regresión estructural mucho menor, pero también ayuda a neutralizar los efectos del trauma y poder arribar a un bienestar psicológico. O sea, el primer factor sería el optimismo, el segundo factor sería satisfacción con la vida. Eso en cuanto a una explicación general del esquema que estamos presentando aquí, de la relación de las variables que hemos analizado, ¿no? Por favor, la siguiente. Y podemos discutir algunos resultados comparando con lo de otros autores que reafirman o coinciden con nuestros resultados obtenidos. Por ejemplo, acá nos habla del optimismo como un abordaje preventivo para fomentar la adaptación psicológica, ¿no?, ante los efectos negativos del maltrato, ¿no? Por ejemplo, Island 2022, por ejemplo, ¿no? O sea, personas maltratadas obtuvieron o se incrementó o se fomentó experiencia de optimismo mediante ciertas estrategias y lograron neutralizar los efectos perjudiciales del maltrato. Lo mismo pasa en las otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, de Chen et al. 2021, cuanto mejor es la presencia de optimismo disposicional como mediador en el camino del maltrato, tanto abuso emocional, físico, sexual, negligencia emocional o abandono, o también la experiencia de traumas, trastornos de estrés postraumático, ¿no? O sea, todos esos efectos negativos podrían canalizarse o intervenirse con el fomento del mayor optimismo disposicional. Es de importancia, por eso, abordar esos temas de resiliencia, de optimismo, ¿no?, de las intervenciones psicológicas, y a cual nosotros también hemos coincidido, ¿no?, con los resultados obtenidos. Luego, otro autor, por ejemplo, bueno, estamos destacando algunos autores, no todos, ¿no?, por el tiempo que tenemos, nos dice que abordar la soledad en la adolescencia y apoyar perspectivas optimistas en la edad adulta emergente podrían tener beneficios potenciales para reducir la morbilidad mental y física, ¿no? A grandes rasgos la discusión, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Y las conclusiones, ya habíamos mencionado un aspecto importante, por ejemplo, el optimismo es el mejor predictor del bienestar psicológico en adultos peruanos. Ya lo hemos visto, el rango de regresión estructural, el coeficiente de regresión estructural nos salió 0.73, ¿no? Casi cercano a 1, ¿no? Y en segundo lugar, pues está la satisfacción con la vida, fomentar un ambiente agradable, calidad de vida, comportamientos que tienen que ver con la salud mental y biopsicosocial integral, permiten predecir que esta persona, que a pesar de que ha tenido experiencias traumáticas, puede arribar o llegar a un equilibrio, a un bienestar psicológico esperado, ¿no? Y la tercera conclusión sería el efecto de experiencias traumáticas en la infancia sobre el bienestar psicológico. Es en menor medida, sobre todo cuando es mediada por el optimismo y la satisfacción por la vida. O sea, el impacto es menor, ¿no? No es tan contundente. Pero ¿qué pasa si abandonamos a esa persona traumada con experiencias negativas en la infancia, sin optimismo, sin satisfacción con la vida, sin recursos que puedan equilibrar? Obtendremos pues situaciones muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, personas traumadas no tienen proyecto de vida, no canalizan su futuro como debería ser, no aprovechan los recursos que tienen, no tienen éxito tanto en la vida personal, profesional, en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos de fomento de satisfacción con la vida, optimismo y otros aspectos de recursos potencializan a las personas, neutralizan a las personas para proveerles de recursos al éxito, ¿no?, a la superación de los traumas. Ya, pasamos, por favor, a la siguiente. Las variables como sexo, bueno, habíamos también analizado en primer lugar a variables como sexo, ¿no? El sexo femenino hemos visto que tiene mayor trauma, ¿no? O sea, en nuestra sociedad peruana, a nivel nacional. Este es un estudio a nivel peruano, a nivel nacional, de todos los departamentos peruanos.
Los grupos de edad, bueno, hemos encontrado que menores edades han sufrido también más trauma que los de mayores edades, ¿no? Y ser provinciano es una condición positiva para neutralizar los traumas infantiles. Por ejemplo, provincianos seguramente porque viven en un ambiente más ecológico, menos estrés, como son la población limeña, por ejemplo, ¿no? O practicar deporte, que también facilita el proceso biológico, fisiológico. Practicar alguna religión como sostén o como apoyo, cualquier religión, ¿no? Cualquier religión, pero que le apoya psicológicamente a las personas, influyen de forma diferencial y de manera significativa para el bienestar psicológico. Esa es otra conclusión a la que hemos arribado. Y finalmente, estas variables asociadas tienen efecto diferencial sobre trauma, satisfacción con la vida y optimismo. La siguiente, por favor. Bueno, todos estos aspectos, todos estos hallazgos, lo hemos publicado en esta revista. Ahí tenemos el link y pueden revisarlo porque es acceso abierto, ¿no? Y nutrirse y poder hacer algunas preguntas de repente, o profundizar, o también tomarlos como citaciones para otros trabajos relacionados al tema. Sería todo de mi parte, agradeciéndola a todos por haberme escuchado. Saludos. Muchísimas gracias, querido doctor Carlos. Realmente una ponencia muy interesante, muy importante, que realmente es una problemática social y mundial, ¿no? Realmente hemos aprendido bastante con su disertación y es algo que muy importante para todas las personas, porque muchas veces quien no conoce a alguien que sufre esos diferentes tipos de violencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Ahora voy a pasar, por favor, a la ronda de preguntas y, por favor, permítame leer algunas preguntas que nos han hecho llegar por las diferentes plataformas sociales. De Andrea Vargas, dice: ¿cree que el trauma infantil es una causa determinante del bajo bienestar psicológico en adultos o existen factores más influyentes en el contexto peruano? En el contexto peruano, analizando históricamente, también podemos hablar de trauma, ¿no? Trauma histórico, ¿no? Por ejemplo, ya hemos escuchado las ponencias anteriores, sobre todo del historiador Méndez Cedió. Ha habido un trauma histórico, pues, ¿no? Desde la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿no? Son cosas que hasta ahora no nos hemos negado, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, los nazis o los alemanes o las víctimas de los nazis, por ejemplo, el pueblo judío, ¿no? Tienen un día al año tienen su reflexión o recordatorio, ¿no? De las víctimas que han sido, ¿no? En cambio, en Perú no nos hemos acordado. Hay una negación de ese trauma. No tenemos un día de reflexión o de decir, pues, que sucedió esto en estos días o en esta época, ¿no? Desde ahí estamos negando nuestro trauma. Pero a nivel ya de personal, que estamos hablando del tema que hemos trabajado, el trauma infantil es uno de los factores que influyen, pues, justamente en el bienestar psicológico, ¿no? ¿Qué otro factor podría ser? El otro factor podría ser la falta de regulación emocional de las personas, la falta de madurez de las personas, de asumir sus retos y de elaborar proyectos de vida. Las personas no tienen bienestar psicológico porque no tienen proyectos de vida en las distintas áreas de su vida. En este caso, plano afectivo, plano social, plano familiar, plano laboral, y los diversos planos que podemos desenvolvernos. Muy bien, querido doctor. Una última preguntita, por favor, de Carmen Pérez. Dice: ¿considera usted que la intervención terapéutica es suficiente para revertir los efectos de trauma infantil o se necesita un enfoque más estructural y social? Claro, la intervención del tratamiento psicológico o psicoterapéutico es el inicio, pues, ¿no? Porque se ha iniciado con una concientización, porque muchas veces incluso no van a los tratamientos psicológicos porque no tienen conciencia. Y los pocos que van por tener conciencia es un gran primer paso, ¿no? Obviamente. Pero eso no queda ahí, ¿no? Eso que aprendimos o lo que superamos, que hicimos nuestra catarsis y que superamos de alguna forma en el consultorio, ¿no? Tiene que canalizarse en la vida misma, ¿no? Porque en la vida misma están los retos, están los estímulos, están las asociaciones o situaciones que nos reactualizan o nos vivencian esos temas.
ahí el gran reto, ¿no? O sea, en el consultorio te preparas, pero en la vida misma tienes que poner en juego las oportunidades de tus fortalezas, ¿no? Y por eso también el tratamiento es un seguimiento, ¿no? Puede ser mensual, hasta anual, ¿no? O sea, para ver un proceso seguro y confiable. Su micro está cerrado, doctora Giovanna. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Ahora le cedo la palabra a la doctora Evelyn. Doctor de la Cruz Valdiviano Carlos Basilio, que nos acompaña desde nuestro país, Perú. Muchísimas gracias por su gran ponencia y presentación como ponente en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de SECAGEN 2025, en su segunda versión. No sé si quiera darnos algunas palabras de despedida de su gran presentación, doctor, lo escuchamos. En principio, agradecer esta oportunidad de poder divulgar el conocimiento y felicitar pues a los organizadores, encabezados por Miss Evelyn y Miss Giovanna. Me alegra mucho porque no solamente abarca pues la multidisciplinaria, ¿no? O sea, aspectos multidisciplinarios de diversas carreras, sino también estudiantes, ¿no? Información en alianzas con los profesores, investigadores, etcétera. Y que eso es un gran logro, ¿no? Bueno, nunca he visto así de ese tipo de congresos, al menos mi experiencia. Y es algo novedoso para mí y me gustaría que no descuiden y que todos los años se sigan sumando y mejorando estos eventos. Claro que sí, doctor, con su venia, claro que seguirá siendo así. Está ahí ya nuestra motivación y no solamente la motivación, sino el compromiso de continuar con eventos de este tipo y de crear la red de investigación dentro de todos los profesionales que vienen acompañándonos con sus disertaciones todos estos días. Muchísimas gracias y lo despedimos con un gran y cálido aplauso y abrazo desde la ciudad inalcanzable de Bayo, Perú, doctor. Somos nosotros gente muy cariñosa y muy alegre de comentar en Huancayo. Cuídese mucho y estamos en comunicación. Muchísimas gracias.